¿Y si Dios no es como te lo enseñaron? En Éxodo 34 ocurre algo muy impactante. Dios mismo describe su carácter y podría cambiar completamente la forma en que lo has visto toda tu vida. Pero también revela algo que muchos ignoran. Hay errores silenciosos que empiezan a alejar el corazón sin que la persona lo note. En este capítulo veremos por qué el rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios, las condiciones del pacto y lo que realmente pasa cuando alguien entra en su presencia. Antes de continuar, vamos a leer primero el capítulo 34, porque hay que entender el contexto del mensaje que nos dará Dios más a profundidad. Y créeme, este capítulo no solo revela quién es Dios, también revela qué cosas podrían estarte alejando de Él. Bienvenido, bienvenida. Leamos el capítulo 34 del libro de Éxodo. Yo tengo la Biblia Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes tomar la Biblia que tienes en tu casa y te invito a discernir conmigo. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe de haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que todos los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en este viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún otro lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos
para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura durante 7 días y prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te lo ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluso los machos, las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar el rescate entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas el rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor, Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso, expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios estas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ahí. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Amén. Bueno, después de leer el capítulo 34, me surge una pregunta y es: ¿y si Dios no es como te lo enseñaron, como me lo enseñaron? Hay momentos en la Biblia donde Dios no solamente hace milagros, sino que también decide revelar quién es realmente. Y eso es exactamente lo que pasa en este capítulo 34 de Éxodo. Porque normalmente conocemos a Dios por lo que hace, por lo que permite, por cómo actúa en medio de procesos, milagros o situaciones. Pero en este capítulo es diferente porque aquí Dios se describe a sí mismo y eso cambia todo. Muchas de las veces escuchamos hablar del temor reverente a Dios, pero no entendemos realmente qué significa.
Creemos que es vivir asustados, pensando que en cualquier momento Dios nos va a castigar, y honestamente muchos crecimos con esa idea. Por ejemplo, yo crecí escuchando: si haces algo malo, Dios te va a castigar, o te está yendo mal porque Dios te está castigando por algo que hiciste. Seguramente hiciste algo. Y poco a poco empiezas a relacionarte con Dios desde ese miedo, desde el no amor, desde la culpa, no desde la cercanía. Y en este capítulo, el 34, Dios rompe con esa idea. Él mismo se define como el Señor. Dice: yo soy el Señor, soy un Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Derramo amor a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión, el pecado. Ese es el carácter de Dios. Y tal vez esto choque con algunas cosas que te han enseñado, porque sí, Dios es justo. Dios pone límites y hay consecuencias para nuestras decisiones, pero sus condiciones no cambian su carácter. Esto hay que entenderlo, es muy importante. Dios no deja de ser amoroso porque tú fallaste. Dios no deja de ser misericordioso porque caíste. Dios no deja de ser fiel porque te alejaste. Él sigue siendo Dios. Pero también hay algo que nosotros debemos entender. Querer el amor de Dios sin obediencia no funciona. Y eso es algo muy fuerte que vemos desde el capítulo anterior. Queremos gracia, pero sin cambiar. Queremos el perdón, pero sin soltar el pecado. Queremos sentir la presencia de Dios, pero seguir viviendo exactamente igual. Dios, sígueme bendiciendo, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera. Casi creo le decimos así, ¿no? Y pues no se puede. Así no se puede, porque el amor de Dios no cambia. Nosotros somos quienes nos alejamos, decidimos permanecer en las cosas que nos destruyen, situaciones. Y no hablo solo de pecados grandes, como matar y esas cosas, ¿no? A veces son cosas silenciosas, como el resentimiento, la crítica, el chisme, la inmoralidad, el orgullo, la falta de perdón, la soberbia, la falta de disciplina espiritual, cosas que poco a poco endurecen el corazón. Y luego nos preguntamos: ¿por qué Dios está lejos? ¿Por qué yo no siento la paz de Dios? ¿Por qué me siento vacío? Pero pocas veces nos detenemos a mirar nuestras decisiones. Dios no es un Dios tirano esperando destruirte por equivocarte, esperando castigarte porque fallaste un domingo, no fuiste a misa o porque cometiste un error. No, muchas de las consecuencias que vivimos son resultado de nuestras propias decisiones. Y esto es algo que a mí el Señor me confrontó también mucho, porque yo antes decía: ¿por qué si yo soy tan buena me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto si yo voy a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué si yo oro, intento hacer las cosas bien, por qué me pasa esto? Y el Señor empezó a mostrarme algo muy diferente. Y pues no era cuestión de verme buena delante de mí misma, sino era cuestión de obediencia. Porque yo decía que amaba a Dios, pero ignoraba instrucciones importantes, tomaba decisiones sin consultarlo, hacía cosas a mi manera y después me frustraba con Dios por las consecuencias. Ahí entendí otra cosa: las condiciones del pacto no existen para controlar tu vida, no existen para controlar mi vida, sino existen para protegerla. Dios no pone límites para destruirnos, los pone porque sabe lo que el pecado termina haciendo en nosotros.
Y aunque hoy vivimos ya bajo la gracia de Cristo, las instrucciones de Dios siguen teniendo propósito, porque crecer requiere disciplina. Esta es una frase que nos repiten mucho en nuestro equipo, en nuestra célula de la iglesia. El crecimiento requiere disciplina. Y es verdad. Crecer en Dios requiere disciplina. Leer la palabra requiere disciplina. Orar requiere disciplina. Buscar a Dios diariamente requiere disciplina. Porque la carne siempre va a querer comodidad. La flojera, la distracción, el cansancio, todo menos permanecer en Dios. Pero hay algo muy hermoso que ocurre cuando permaneces en su presencia. Y esta es una de las partes que más me impactó del capítulo, que es cuando Moisés baja del monte, su rostro resplandece. Y es lo más impresionante, que ni siquiera él se había dado cuenta. La gente podía verlo, la gente notaba algo diferente en él. ¿Y por qué era esto? Porque Dios había estado con él, Dios había platicado, habían hablado como si fueran amigos. Estaba permaneciendo Moisés en la presencia de Dios. Y pues así también debería ser con nosotros. Después de pasar un tiempo con Dios, algo cambia. Y no es solamente que pues nuestro rostro, ¿verdad? Algo físico, no, es en nuestra actitud, en la forma de hablar, en la paciencia, en la manera de reaccionar, en la paz que transmitimos. ¿No te ha pasado que la gente te dice, te ves diferente? A lo mejor ahora que estás siguiendo esta serie de disciplina, leyendo la palabra, ves las cosas diferente, te sientes diferente y la gente te dice, ¿te ves diferente? La presencia de Dios transforma más de lo que imaginamos. Y no es porque uno se vuelva perfecto, es porque Él empieza a moldearnos desde adentro. Ya lo hemos dicho, no es por nosotros. No es porque voy a leer 100 capítulos de la Biblia y ya voy a estar transformado. No es por el esfuerzo que haga yo, es porque Dios va a ir transformando mi corazón, es solo por su gracia. Empiezas a reflejar paciencia, empiezas a reflejar su misericordia, su gracia, su amor, su compasión. Y eso no se logra aparentando espiritualidad, se logra pasando tiempo con Él. También hay algo muy hermoso en este capítulo, la intercesión de Moisés. Porque, bueno, ya lo veíamos en el capítulo de ayer. Moisés intercedió y gracias a esa intercesión Dios vuelve a acercarse con su pueblo después de haber hecho becerros de oro y todas esas cosas, ¿no? Y eso nos recuerda algo poderoso. Aunque nosotros fallemos, Dios sigue buscando restaurarme, restaurarte, restaurar a su pueblo. Él sigue acercándose, Él sigue llamando, Él sigue teniendo esa misericordia. A pesar de que lo rechazamos, a pesar del pecado, a pesar de nuestros becerros modernos de oro, ¿verdad? Eso cambia completamente la forma de ver a Dios, porque Dios no es como muchos lo enseñaron, no es un Dios rencoroso, esperando destruirte, sino que pues sí es un Padre que corrige, pero también restaura, perdona, sostiene, transforma. Y ahora gracias a Cristo tú puedes acercarte a Él todos los días, puedes tener esa comunión con Dios, puedes hablar con Él, puedes conocerlo realmente. Y cuando empiezas a hacerlo, algo empieza a resplandecer dentro de ti. Y tal vez el proceso no sea fácil, tal vez habrá cosas que soltar, hábitos que romper, disciplinas que formar, pero el fruto vale todo ese esfuerzo, porque la vida cerca de Dios es una vida libre,
realmente es libre, libre de pecado, de las cadenas, de vivir vacío. Y aunque el proceso sea difícil, el fruto siempre termina siendo dulce. Quédate con eso. ¿Cómo es realmente Dios? ¿Cuál es su carácter? A pesar de ti, el Señor sigue siendo fiel. Y Él va a ir transformando tu corazón, tu vida. Pero permanece en Él. Por más difícil que sea el proceso, permanece. Y el fruto será dulce. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor, que podemos leer tu palabra, Señor, libremente, que ha sido hermoso, un capítulo de verdad de descubrir cuál es tu carácter, cuál es tu esencia, Señor, y que nos la transmites. Cuando pasamos tiempo contigo, Señor, tú vas transformando nuestra vida. Nos llenas de ese amor inagotable, nos perdonas, eres misericordioso, amoroso, Padre, con nosotros. Y no hay nada, Señor, que se compare a eso. Yo oro por la persona que está escuchando este audio, este podcast. Padre, si ha llegado hasta aquí es para que tú transformes su vida, su corazón, su mente, Señor. Trabaja, obra enormemente en su vida, Padre, para que pueda ser transformado y tocado por ti. Y él, ella, que sean siervos fieles tuyos, Señor, y que puedan resplandecer de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de tu amor, de tu bondad. Gracias, Padre, y este día te lo entregamos para poder tener ese resplandor en nuestro rostro y poder llevar tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si crees que esto ha sido de bendición para ti y puede serle de bendición para alguien más, puede ayudarle a alguien más, incluso pues seguir esta disciplina de leer la Biblia todos los días, compártelo y me ayudaría mucho que comentaras y te suscribieras. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un bendecido día. Hasta luego.